Hola, vamos a empezar a estudiar variables aleatorias. Se llama aleatoria a una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Entonces, dependiendo del espacio muestral, se pueden tener variables aleatorias, pueden ser discretas o continuas. Entonces, claramente, si el espacio muestral es contable, voy a tener una variable aleatoria discreta. Si no es contable, pues va a ser continua. Y luego, cuando le asociamos una probabilidad a cada valor de la variable aleatoria, eso nos va a dar una distribución de probabilidad. Entonces la distribución de probabilidad va a ser la función que asocia una probabilidad a cada valor de la variable aleatoria. Entonces, la regla de correspondencia, tanto para la variable aleatoria como para la distribución de probabilidad, se puede dar sobre todo en variables aleatorias discretas mediante una tabla, o sobre todo en las variables aleatorias continuas con una fórmula. Puede ser que una variable aleatoria discreta también se pueda dar con una fórmula. Inclusive en una continua se pueden hacer tablas para dar por intervalos. Pero lo típico va a ser que las discretas sean las que nos den con una tabla y las fórmulas generalmente las continuas van a ser con una fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, queremos lanzar dos dados y lo que nos interesa es cuál es la suma de puntos. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, primero tengo que ver cuál es el espacio muestral. Y luego voy a ver cuáles son los valores de la variable aleatoria. Y luego voy a ver cuál es la distribución de probabilidad para esta variable aleatoria. Entonces, a ver, primero, cuando lanzo dos dados, ¿qué obtengo? Cuando lanzo dos dados puedo obtener 1, 1, y esto, pues, como lo que me interesa es la suma, pues me va a dar 2. Luego voy a tener 1, 2 o 2, 1. Estos me dan 3. Luego voy a tener 1, 3, 2, 2, 3, 1. Estos son los que suman 4. Luego 1, 4, 2, 3, 3, 2 y 4, 1. ¿Cuántos suman estos? 5. Luego 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 y 5, 1. Estos suman 6. Luego voy a tener 1, 6, 2, 5,
3, 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 1. Estos son los que suman 7. Luego voy a tener, no, ya 1 no, ¿verdad? 2, 6 y 3, 5, 4, 4, 5, 3 y 6, 2. Estos son los que suman 8. Luego tengo 3, 6, 4, 5, 5, 4 y 6, 3. Estos suman 9. Luego 4, 6, 5, 5 y 6, 4. Estos son los que suman 10. 5, 6 y 6, 5. Estos son los que suman 11. Y 6, 6. Estos suman 12. Entonces, véase la diferencia. El espacio muestral es el que me está dando todos los puntos que aquí son las posibilidades que puedo yo obtener de sacar cuando lanzo 2 dados, cuáles son los puntos obtenidos. Y en la variable aleatoria, pues lo que estoy obteniendo son los valores de la suma, porque lo que me interesa es la suma. Pude haber puesto, por ejemplo, el producto, se me ocurre, o, bueno, o alguna otra característica, ¿no? Y luego la distribución de probabilidad, ¿esta qué me va a dar? Bueno, me va a dar la probabilidad de obtener cada uno de los valores de la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? Pues solo tengo un punto. Entonces, solamente voy a tener uno de ¿cuántos son en total? Bueno, si los cuentan, son 36. Luego, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3? Pues son 2 puntos, o sea, 2 de 36. Y luego son 3 de 36, 4 de 36, 5 de 36, 6 de 36. Y luego acá disminuye otra vez. 5 de 36, 4 de 36, 3 de 36, 2 de 36 y 1 de 36. Entonces, vean la diferencia entre una y otra. La variable aleatoria tiene números que nada tienen que ver con la probabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, este es 2, pero su probabilidad es un 36. Acá tengo 12 y la probabilidad también es un 36. Y así podemos definir las tres cosas: el espacio muestral, la variable aleatoria y su distribución de probabilidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas características de las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, para una distribución de probabilidad discreta, ¿qué tiene que pasar? Tienen que cumplirse las siguientes probabilidades. Primero, que f de x sea mayor o igual que 0. Luego, que la suma de los valores de la función para todos los valores de x sea 1. Y entonces esto hace que la probabilidad sea bueno, un valor entre 0 y 1 para toda x, que bueno, eso se cumple, ya sabíamos, para cualquier probabilidad. La probabilidad de algo siempre está entre 0 y 1. Y en el caso de la discreta, pues siempre tiene que pasar que la probabilidad de x pues sea igual a el valor de la función f de x, donde f de x es la distribución de probabilidad. O sea, aquí f de x sería esta columna de aquí. Este es x, la variable aleatoria, y f de x es la distribución de probabilidad. Entonces, esto tiene que pasar y luego
la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria sea menor o igual que algún número real está dada por la función de distribución acumulada, la distribución de la función de distribución acumulada. En este caso, bueno, este es F mayúscula, es la probabilidad de que X, el valor de la variable aleatoria, sea menor o igual que un número dado X por allí, y esto pues es la suma para todos los valores. Aquí voy a poner que T es menor o igual que X. Esta es la distribución aleatoria, no, la distribución de probabilidad acumulada, y esto pues va a ser válido para todo valor de X. Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de, a ver, bueno, a ver este ejemplo. Dice que hay 8 libros en un librero. 3 de los cuales son novelas. Luego dice que, bueno, los otros no sabemos de qué son, pero no nos importa, sino que aquí lo que vamos a ver es que si se eligen dos libros al azar. Ajá. Entonces queremos ver cuál es la distribución de probabilidad del número de novelas. Entonces, digamos que yo tengo que X es el número de novelas. Aquí el experimento es elegir 2 libros al azar. Entonces, al elegir 2 libros al azar, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades hay para X? Bueno, pues X puede valer 0. 0 pues es que ninguno de los 3 libros fue novela. 1, que uno de ellos sí fue novela y el otro no. O 2, que los dos que yo elija resulta que sí, los dos fueron novela, ¿no? Entonces, estos son los posibles valores de la variable aleatoria. Ahora, ¿cómo encuentro la probabilidad de cada uno? Entonces, a ver, primero que nada, vamos a ver cuántas posibles combinaciones hay son 8 libros, ¿verdad? A ver, ¿cuántas opciones hay de tomar 2 de los 8 libros? Entonces, ¿cuántas hay? Bueno, pues como una vez que tomo un libro, el otro libro, bueno, ya nada más me quedarían 7, entonces tengo allí esas posibilidades, son las combinaciones de 8 libros tomados de 2 en 2, o sea, 8 factorial entre 2 factorial por 8 menos 2 factorial, que en realidad me va a dar nada más 8 por 7 entre 2, o sea,
108, 50, 102, 28, y este es el total de combinaciones. Ahora bien, bueno, entonces este es el total. Voy a calcular acá aparte. A ver, entonces ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 0? Bueno, esta la llamamos f de 0, claro. Y entonces, pues querría decir que de las 3 novelas que hay, yo elijo 0. Y de los otros 5 que hay, yo elijo 2. Esto entre el total, que dijimos que eran las combinaciones de 8 tomadas de 2 en 2. Y esto, pues si mis cálculos son correctos, son 10/28. Luego, vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 1? Pues esto, que lo llamamos f de 1, va a ser que de las 3 novelas que hay, puede elegir una, y de las otras 5, de los otros 5 libros que no son novelas, elija otro, y entonces estos entre los totales, que esto, si mis cálculos no fallan, son 15/28. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 2? Aquí le llamamos f de 2. Bueno, pues es que de las 3 novelas yo agarré 2. Y de los 5 que quedaban, no me quedé ninguno. Entonces esto entre 8 tomado en 2 son, si mis cálculos no fallan, son 3/28. Entonces, estos son los valores de la función de distribución de probabilidad. Yo lo puedo poner entonces como una tabla. A ver, voy a hacer aquí una tablita pequeña, x, f de x, y yo sé que x vale 0, 1, 2, y f de x vale 10/28, 15/28 y 3/28. Entonces, ¿cuáles serán las características? Aquí están las características que debe de cumplir una distribución de probabilidad discreta. Primero, que toda f de x sea mayor o igual que 0. A ver, ¿es esto cierto? ¿Es esto mayor o igual que 0? Sí. ¿Es esto mayor o igual que 0? Sí. ¿Es esto mayor o igual que 0? Sí. Entonces, la primera propiedad sí se cumple. La segunda dice que la función, cuando yo sumo cada uno de los valores de la distribución de probabilidad, debe de darme 1 en total. Entonces, a ver, vamos a ver, 10/28 más 15 son 25 más 3 son 28/28, lo cual efectivamente me da 1. Entonces, también se cumple la propiedad número 2. La propiedad número 3 es que la propiedad sea f de x. Bueno, de hecho eso pues se cumple porque así fue como lo definimos. Y entonces, bueno, pues esto ya me da la distribución. Ahora, ¿qué pasa luego con la función de distribución acumulada? Entonces, la distribución acumulada, como es la suma, entonces yo tendría, a ver, voy a aumentar aquí una columna, esta sería f mayúscula de x. Bueno, pues aquí, si yo aquí no sumo nada, de hecho, no sigue siendo 10/28, pero ahora cuando sumo esto, ya son 25/28, y luego cuando sumo estos tres son 28/28, o sea, 1. Entonces ya tengo también la función de distribución acumulada. Bien, para poder visualizar la forma de la distribución, ver dónde es más probable un evento, etc., podemos hacer histogramas, ¿no? Entonces, los histogramas, o sea, para f minúscula y f mayúscula, nos van a decir cómo
cómo va la distribución. Entonces, acuérdense que tenía yo, bueno, pues yo tenía para f minúscula, entonces tengo el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. Y luego las probabilidades son 10 28avos, 15 28avos y 3 28avos. Entonces son, voy a poner aquí los 15, 10, 5. Entonces el primero eran ¿cuántos? 10, 10, 15 y 3. Ok, son 10. Aquí estos me da 15, entonces es hasta acá. Y estos son 3, entonces está más o menos por aquí. Y este ya me dice dónde se acumula más la probabilidad, que es por acá, por esta área de acá. Acá hay más. Y bueno, acá hay más que acá, obviamente. Entonces, bueno, pues ya me da una pista de por dónde andan las cosas. Ahora, este es f de x. ¿Cómo anda? F mayúscula. F mayúscula de x. Bueno, esta, como es una distribución sí, de probabilidad, bueno, a ver, primero corrijo, estos son 10, 5, 10, 15, pero 28avos, porque es probabilidad. Entonces hay que dividir en este, y ahora sí, aquí que voy a tener, bueno, pues la función de distribución acumulada siempre termina en 1, siempre empieza, bueno, la voy a poner entre 0 y 1, pero siempre debe estar aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad para 0? Pues dijimos que eran 10 28avos, y esto, vamos por aquí, y luego cuando le sumaba los de la probabilidad de que diera 1, quedan 15, entonces me daba 25 28avos, esto sube casi hasta 1. Y por último, el valor de 2, pues ya le sumo otros 3, llega exactamente al 1. Entonces, ya tengo el histograma para f minúscula, que es la distribución de probabilidad. Y acá ya tengo f mayúscula de x, que es la distribución acumulada. Y ya me permite visualizar claramente cuáles son las zonas donde se considera la probabilidad. Bueno, estas fueron funciones de probabilidad discretas. ¿Qué pasa con una función de probabilidad continua? Entonces, para la continua, yo voy a tener que la primera es que, bueno, pues otra vez f de x siempre debe de ser mayor o igual que 0, pero ahora no voy a poder sumar porque es continua. ¿Qué se hace en lugar de sumar? Pues integramos. Entonces, integrando de menos infinito a infinito f de x, esto tiene que darme 1. Luego, aquí también va a ser diferente. La probabilidad no la voy a definir en un número, sino en un intervalo. Y esto va a ser la integral de a b de f de x de x. Y también la acumulada va a ser f de x, f mayúscula, va a ser que obviamente es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual que algún valor de x, y esto va a ser la integral de menos infinito hasta x de, bueno, lo ponemos f de t, otra variable, ¿no? Y esto pues va a ser para toda x. Entonces, también podemos
dar la acumulada, si usamos la función de distribución acumulada, entonces con la distribución esta, ¿no?, de probabilidad acumulada, la probabilidad de un evento en el intervalo AB es f de b, f mayúscula, menos f de a. Sí, esta es la probabilidad. P de a menor que x menor que b. ¿Sí? Y bueno, sí, es lógico. Si yo esto lo integro, pues me va a dar f de b menos f de a. Y ya, pero si ya lo integro todo, como acá, pues esto de aquí ya no necesito dar más, ya simplemente directamente evalúo f de b y le resto f de a y ya tengo mi probabilidad en el intervalo AB. Entonces vamos a ver un ejemplito. El ejemplito dice que tengo la distribución de probabilidad f de x igual a, a ver, tengo aquí 3 x cuadrada entre 2 para menos 1 menor que x menor que 1 y 0 en otro caso. Entonces, primero vamos a ver que se cumpla lo de la integral de menos infinito, esta, ¿no? La integral de menos infinito. Bueno, la 1, pues, como es un solo valor, pues no se puede saber porque necesitaríamos saber en dónde exactamente, pero lo importante es que si yo evaluara en alguno de estos valores, por decir algo en 0, pues sí, en 0, esto se vuelve 0, entonces sí, la probabilidad es mayor o igual que 0, en este caso igual. Y si yo pongo, por decir alguno de los extremos, menos 1 o 1, pues esto se vuelve 3 medios, que sí es mayor que 1. Ahora, hay que ver, esto sí es muy importante, si la integral de menos infinito a infinito de f de x es 1. Entonces, bueno, ¿cuánto es? Claro, como aquí fuera del intervalo menos 1 a 1 es 0, pues solo evalúo la función en este intervalo. Entonces, si yo integro, aquí va a ser x cúbica entre 3, pero bueno, con este 3 se va y me queda de tomos este 2. Entonces es 1 al cubo entre 2 menos 1 al cubo entre 2. Menos 1 al cubo es menos 1, con este menos da más, entonces un medio más un medio, y si fue 1. Entonces, si se cumple la, la condición de que aquí hay una integral que vale 1 en todo el dominio de la función. Luego, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que x esté entre 0 y 1? ¿Sí? O sea, en la mitad, de hecho, la mitad superior del intervalo. Entonces voy a tener que esto es la integral de 0 a 1 de 3 medios de x cuadrada de x, o sea que igual que aquí va a ser x cúbica dividido entre 2, pero ahora entre 0 y 1. Entonces este es un medio menos 0, entonces la probabilidad es de un medio. Bueno,
¿Cuál será la distribución acumulada? Bueno, pues la acumulada, como vimos, es la integral de menos infinito a x de f de t de t. Entonces, ¿quién es f de t de t? F de t de t resulta ser, bueno, de hecho ya ni es de menos infinito, solo de menos 1, de 3x cuadrada entre, no, x no, 3t, t cuadrada entre 2 de t, y esto es, ya vimos que es t cúbica entre 2 de menos 1 hasta x. Entonces, en x esto es x cúbica entre 2, y en menos 1 es menos 1 al cubo. Entonces esto, f de x, se vuelve x cúbica entre 2, y esto es más 1 medio. Y bueno, pues vamos a checar, vamos a recalcular este. Entonces aquí nada más necesitaría f de 1 menos f de 0. En 1, ¿cuánto vale? Pues es 1 medio más 1 medio, 1. Menos f de 0 en 0 vale 0, 1 medio, 1 medio. 1 medio menos 1 menos 1 medio es 1 medio. Y este valor aquí coincide con este valor acá. Y entonces ya tengo también la función de distribución acumulada, y sí me da el valor que yo estaba buscando. Entonces, pues ya está. Bueno, por último nada más voy a hacer el dibujo de cada una de las funciones. A ver, la función de distribución es 3x cuadrada entre 2. Entonces tengo bueno, pues es una parábola, como nada más está definida entre menos 1 y 1. Bueno, pues en menos 1 vale 3 medios, y en 1 vale también 3 medios. Entonces aquí es 3 medios, y ya tengo la distribución de probabilidad. ¿Y cuál va a ser la acumulada? La acumulada es x cúbica entre 2 más 1 medio. Entonces, x cúbica entre 2 más 1 medio es, bueno, va a pasar por 1 medio, y luego x cúbica entre 2 va a ser algo así. Entonces también nada más va entre menos 1 y 1. ¿Y cuánto valen estos valores aquí de y? Bueno, pues si la función, como vimos, es x cúbica entre 2 más 1 medio, pues en 1 es 1 medio, y en menos 1 es menos 1 medio más 1, y luego más 1 medio, y luego en 1, entonces acá debe de darme 1. Y de hecho acá, aunque yo lo dibuje hasta acá, si se fijan, esto es menos 1 medio, al cubo menos 1 medio más 1 medio, me da 0. Entonces realmente esto no pasa así, sino que viene de bueno, de hecho el 1 medio está un poco más para acá, viene así a 1 medio y baja al 0. Esta es la función de distribución acumulada. Este es f minúscula y este es f mayúscula, lo cual es razonable. La probabilidad, y este me está dando la probabilidad, nunca puede ir por acá abajo. La probabilidad siempre es positiva y siempre está entre 0 y 1, entonces nunca puede ir más arriba tampoco, siempre se va a quedar allí. Entonces con esto vamos a terminar por hoy. Gracias por su atención.